Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles nuevamente a través de estos medios y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Hemos de meditar un poco, de reflexionar en este mensaje que vamos a estudiar a continuación, pero antes de hacerlo, ¿qué les parece si inclinamos el rostro y buscamos a Dios en oración? Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque estás siempre a nuestro lado enseñándonos el camino, Señor, que debemos de seguir. Querido Dios, permite que este mensaje pueda ser de bendición para tu pueblo en este tiempo del fin que estamos viviendo. Guárdanos de todo mal y ayúdanos, Señor, a adquirir el conocimiento que tú quieres que tengamos para poder ser salvos. Nos ponemos en tus manos, en Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero hablarles a ustedes de este tema que ya están viendo en pantalla, la ignorancia. Muchas personas hoy en día tienen la idea de que con el conocimiento que tienen es más que suficiente, y más hablando en el asunto espiritual. Creemos que con lo que ya conocemos eso es lo único que necesitamos para nuestra salvación y que no necesitamos absolutamente nada más. Algunos han dejado de estudiar la Biblia, algunos ni siquiera leen la Biblia, otros ni siquiera saben qué dice la Biblia, pero profesan una religión. Y cuando se habla fuertemente de sus creencias, de sus doctrinas, de sus ideologías, se sienten ofendidos muchas veces por lo que se menciona o lo que la palabra de Dios, la Biblia, menciona acerca de esos actos. Pero no han estudiado, no han leído y no quieren saber, no quieren entender lo que dice la Escritura. Y a veces se burlan, a veces se enojan, a veces atacan y ofenden grandemente a aquellos que están pronunciando algo de las creencias que ellos manifiestan o tienen o practican, sin tener el conocimiento correcto o adecuado de lo que es la verdadera religión. Lo cierto es que a veces nosotros caminamos en la ignorancia, andamos en ignorancia por no estudiar, por no leer, y tenemos a la mano las cosas para poder entender, para poder comprender mejor la situación, y muchas veces nos negamos a eso y somos engañados, somos llevados de aquí para allá por lo que dicen los hombres, pero no comprobamos a ciencia cierta lo que Dios quiere de nosotros. ¿A dónde tenemos que ir nosotros si queremos saber lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios pide de nosotros? A las Sagradas Escrituras, a la Biblia, porque de allí es donde nosotros podemos saber, tener la información correcta de lo que Dios pide, no de lo que dice un pastor, de lo que dice un sacerdote, porque puede ser que nos estén engañando, mintiendo, llevándonos por otro lado. Hace un tiempo atrás yo compartí este video es de una televisora y aparece el nombre de la televisora. Hace mucho tiempo fue entrevistado este sacerdote católico, ni siquiera es de nuestra denominación religiosa, pero él dice cosas muy certeras, 3 cosas muy certeras. Y cuando yo presenté este video, muchos de los seguidores de hermanitos queridos de esta denominación entendieron el mensaje y se convencieron de que estaban siendo llevados por algo que no les convenía seguir. Pero algunos otros se enojaron, se molestaron, empezaron a tirar indirectas, otros empezaron a tirar directas y muy groseras, un lenguaje muy vulgar que no es de cristianos y que no es de un defensor religioso. Y algunos incluso se pusieron a decir que hay que defender la religión. No se trata de defender religión, se trata de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra salvación, porque lo que importa no es una religión, importa nuestra salvación. Y quiero que escuchen lo que dice este señor, porque muchas veces actuamos de esa manera por lo que este hombre dice a continuación. Quiero que lo analicemos poquito a poco el video. Escuchen bien. Ni apoyando a otros. Los milagros solamente los hace Dios. Solo Dios. Ningún santo, ninguna santa, ninguna virgen hace milagros. Lo que en este caso, dentro de la Iglesia Católica, en otras iglesias será distinto, se piensa es que una persona que ha fallecido, que ha tenido unos determinados méritos, Dios quiere ponerla como un modelo para nosotros, modelo a seguir, y entonces Dios permitiría que aquella persona
sea reconocida por estos valores. Oiga, pero eso es muy distinta de la historia. Escuchen lo que dice ella, porque eso era lo que se enseñaba. Y como yo lo escuché desde chiquitita, a mí me decían, conste que cada quien habla de cómo le ve la fe, que los santos y las santas eran los que hacían los Escuchen milagros. Esa contestación. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Claro. Esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen. ¿Escucharon eso? Este sacerdote acaba de decir 3 cosas muy ciertas, muy reales. Y esta reportera que está ahí analizando la situación, ella aclara que ella lo aprendió en la iglesia por las monjitas que les enseñaban antes, los sacerdotes que les enseñaron antes, a que eran la Virgen y los santos los que hacían milagros. Este sacerdote está hablando con verdad, dice, no es la Virgen ni los santos los que hacen milagros, dice, los milagros solo los hace Dios, pero se sigue enseñando dentro de la iglesia católica por algunos sacerdotes católicos que deben de pedirle a la Virgen, orar a la Virgen, orar a los santos para que les hagan milagros. Incluso existen santos para toda clase de cosas, de peticiones, y hay oraciones. Y en una de las predicaciones anteriores que yo puse las oraciones que dan incluso ya escritas para que tú las repitas constantemente. Pero aquí está diciendo él esto, ni la Virgen ni los santos hacen milagros. Lo segundo interesante que este hombre dice es que es la postura oficial de la Iglesia Católica, y eso es real. También es la posición oficial de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en una de sus normas establecidas en Vaticano hace mucho tiempo, dice allí que la Iglesia Católica acepta que es Dios el único que hace milagros. Ni la Virgen ni los santos hacen milagros. Y lo tercero interesante que él menciona allí, dice, algunas personas por ignorancia creen que es la Virgen y los santos que les hacen los milagros. Por ignorancia y por falta de información. Lo voy a volver a poner para que usted lo entienda mejor, para que usted lo escuche mejor. Grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, falta de información, una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios. Y en el caso en que más claro, y a veces nosotros seguimos caminando en la ignorancia, aún a pesar de que se nos dice, este sacerdote habla claro, dice él claramente que ni la Virgen ni los santos hacen milagros, ni ningún ritual, ni nada de eso, es solo Dios el que hace los milagros. Pero la gente sigue creyendo en que es la Virgen y que es los santos y siguen haciendo oraciones a su nombre. Lo interesante del caso es que cuando se les presenta esta situación, este mensaje, algunos creyentes de la Iglesia Católica se enojan. Más si no es un sacerdote católico el que lo dice, se molestan. Si es un protestante el que se los dice, se molestan. En vez de escuchar y entender, pero aquí a viva voz lo está diciendo un sacerdote, por ignorancia y por falta de información. ¿Y por qué ignorancia? Porque no estudiamos y no buscamos el conocimiento. Si nosotros fuéramos a la Biblia, que es la fuente de toda verdad, que es el lugar donde podemos encontrar todo lo que Dios pide de nosotros y demanda de nosotros, ahí es lo que da testimonio de Dios directamente, y es a donde tenemos que ir para saber qué es real y qué no. La desechamos, la despreciamos, no buscamos la Biblia, no leemos la Biblia, la tenemos como un talismán, como un objeto cualquiera, y nos dejamos llevar por todo lo que dice la gente menos por lo que dice Dios. Un ejemplo claro es la imagen que usted está viendo allí. Lo vimos hace mucho tiempo en los libros de primaria, estas imágenes, yo me acuerdo muy bien de ellos. Van ahí los viejitos en el burrito, pasan dos tipos y comienzan a decir inhumanos, van a matar a ese pobre burro, porque van los dos sentados en el burro.
pero escucharon lo que dijo la gente. Solamente se dejaron llevar por lo que dijo la gente. Se baja la viejita, pasan otras 2 personas y dicen aprovechado, en vez de dejar montar a la mujer. Se baja el pobre viejito, sube a la señora, pasan otros 2 y escuchan que dicen que desconsiderada, en vez de dejar montar al pobre viejito. Se bajan los 2 y ahora el burro no lleva cargando a nadie y pasan otra vez 2 y dicen qué tontos, en vez de montarse en el burro. La moraleja: hagas lo que hagas, nunca se puede complacer al mundo, pero hay otra moraleja: no debemos dejarnos llevar por lo que digan los demás. Si tú quieres algo, si tú sigues algo, confirma que sea real, que sea verdadero, que sea cierto, y no solamente dejarte llevar por lo que otro dice, por lo que otro hace, y caminar sobre un camino donde todo el mundo va sin saber el por qué estás caminando en ese lugar. La ignorancia es tremenda, la ignorancia es terrible. Vean lo que dice esta gema del Espíritu, Profecía, uno de los libros que tenemos dentro de nuestra iglesia adventista, para los que no son adventistas y estén escuchando este mensaje. Dice: es elegida toda alma que luche por su propia salvación, con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las escrituras y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca, aquí está la clave, cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde encontramos eso? En su Biblia, en las Sagradas Escrituras. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. ¿Y cómo saber cuáles son esas condiciones que Dios pide para nuestra salvación, que debemos de buscar con temor y temblor? Hay que ir a la Biblia, hay que ir al libro sagrado, hay que ir a las Escrituras para poder saber, para poder entender. Tú nunca vas a poder armar un ventilador que viene desarmado si no vas al manual para saber cómo se hace correctamente. Yo una vez lo hice, quise hacerlo sin el manual y me sobraban piezas, o quedaba chueco, quedaba de lado, hasta que se dañó. Pero cuando yo fui al manual y vi pieza por pieza dónde iban las cosas, entonces pude hacerlo mejor, pude lograr hacerlo mejor. La Biblia es un manual que nosotros tenemos que seguir para no errar el camino. ¿Qué cosa es la ignorancia? ¿Qué es la ignorancia? ¿Por qué estamos hablando de la ignorancia? ¿Y por qué tenemos que mencionar este asunto? Véanlo, voy a llevarles a las traducciones de esta palabra. Quiero llevarles a los diccionarios para que ustedes entiendan qué significan estas palabras. La ignorancia, del verbo ignorar, del latín ignorare, que quiere decir no saber, derivado negativo de la raíz no seré, que quiere decir saber. Suele entenderse de forma general como ausencia del conocimiento. Eso es ser ignorante. Pero se puede entender en 2 sentidos diferentes. Número 1, en un sentido absoluto, ignorancia o ignorante, aplicado sin matices, en sentido absoluto a la persona o grupo social, equivale a un insulto que manifiesta una degradación en la escala social y en la valoración individual. Cuando este sacerdote decía que muchos dentro de la Iglesia Católica, por ignorancia, cuando él lo menciona, él no está ofendiendo a nadie, él está diciendo que hay un grupo de personas que carece de conocimiento. Pero si él hubiese dicho de esta forma, no, es que muchos son ignorantes, de esa forma, sin matices, entonces en un término directo, en un sentido absoluto, sería un insulto. Si yo llego y le digo a mis alumnos, ustedes son unos ignorantes, entonces es una ofensa, es un insulto. Pero cuando se habla respecto a un contenido concreto, cuando se aplica a un contenido concreto, significa no saber algo determinado frente al conocimiento de otras muchas cosas, o tener un conocimiento imperfecto. No necesariamente es que no lo conozca, sino que a veces no se conoce al 100% cómo son las cosas. Este sacerdote lo decía de esa forma. Él decía, muchos por ignorancia, es decir, por no tener el conocimiento,
o por tener un conocimiento imperfecto de las cosas, obran y actúan así. Pero para eso está el pastor, para eso está el sacerdote, para eso fuimos llamados, para enseñar, para comunicar, para predicar la palabra de Dios y hacer entender al pueblo las cosas que ignoran para su propia salvación. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Es peligrosa la ignorancia? ¿Será peligrosa la ignorancia? Claro que es peligrosa la ignorancia. En tiempo de Cristo Jesús, tanto el pueblo estaba ciego, vivía en ignorancia, así como los mismos sacerdotes de aquel entonces vivían en ignorancia. Eran ciegos, y el mismo Señor, ahí en Mateo 15, 14, en Mateo capítulo 23, todo el capítulo 23, el Señor les habla fuerte y les dice: generación de víboras, ciegos, guía ciegos, hipócritas, le dice. Pero en este versículo 14, capítulo 15, les dice: dejadlos, son ciegos, guía ciegos. Es decir, son personas que creen que saben las cosas, son aquellos que se creen sabios pero no tienen nada de conocimiento, y al no conocer pueden errar, pueden cometer cualquier error. Y le dice: son ciegos, guía ciego. Y si un ciego, alguien que no conoce, guía a otro ciego que tampoco conoce y ve, los dos caen en el hoyo. Con esto quiero llevarles también a un grupo de personas en especial que siempre dicen: no, yo no quiero saber más nada de la Biblia, no quiero conocer más ningún otro tema, porque dicen que con la medida de conocimiento que uno tenga vamos a ser juzgados, así que prefiero no conocer y así ya no voy a ser juzgado. Te equivocas. Con conocimiento o sin conocimiento hemos de ser juzgados por nuestras acciones. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo tuvimos en nuestras manos, a nuestro alcance, y no quisimos tomarlo. No es solamente porque no quiero y no lo tengo y ya con eso me salvé. No, es lo que dice: son ciegos, guía ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Es decir, si tú eres un ignorante y te dejas conducir por otros ignorantes, o si tú eres un ignorante y quieres vivir en la ignorancia, vas a caer en el hoyo. Te vas a perder, te estás condenando a ti mismo. Por esa razón debes de tomar la Biblia, debes estudiar para ver qué es lo que Dios pide de ti, qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios anhela de una verdadera religión. Antes de ponerte a pelear y a defender una religión o una postura ideológica, primero revisa que sea correcto, que sea cierta, que lo que te están enseñando y lo que tú estás siguiendo es real. Dios así lo pide en su palabra. No solamente es escuchar lo que dicen y seguirlos a ciegas, es escuchar y comprobarlo en las Sagradas Escrituras. No estar siendo ciegos guiados por otros ciegos. Vean esta cita que a mí me gustó mucho, yo la encontré por ahí y la quiero compartir con ustedes. Un pueblo ignorante suele elegir un gobierno ignorante. Por muchos años los gobiernos aquí en México tapaban todo, ocultaban todo al pueblo, y el pueblo ignoraba tantas cosas que habían y que se hacían mal y que tenían al pueblo sumido en desgracia. ¿Por qué? Por la ignorancia. Al parecer hoy los ojos comienzan a abrirse y se comienzan a destapar montones de cosas perversas, malas, y el pueblo comienza a quejarse, a levantar la voz, y empieza a haber enfrentamientos por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya no es ignorante el pueblo. Antes era el pueblo ignorante, ahora ya no lo es. Ahora el pueblo comienza a adquirir conocimiento, y quiero llevarles a esto. Existen 3 tipos de ignorancia y están dentro de nuestra iglesia hoy en día, y están en las personas que no están en nuestra iglesia también. Lo voy a poner en este comparativo ahora en nuestra iglesia, hacia nuestra iglesia, un ejemplo especial para nuestra iglesia, porque aún dentro de la iglesia adventista del séptimo día existen muchos hermanos que son ignorantes de las cosas de Dios. Aunque estén bautizados en la iglesia adventista, aunque hayan aceptado el asunto de la ley, del sábado, etc., hay muchos adventistas que no conocen todo lo que realmente significa ser adventistas del séptimo día, pueblo de Dios. Lo ignoran tremendamente y viven desmedidamente también. 3 clases de ignorancia. Número 1. No saber lo que debería saberse. Hay muchas cosas que en la iglesia adventista no se saben.
como las profecías. Hay muchos que no saben profecía, como cómo se administra la iglesia, cómo se administra la disciplina eclesiástica, que en este tiempo que estamos viviendo es el tiempo del fin, que hay que prepararse, que las señales se están cumpliendo, que las señales van a ir en aumento y van a venir cosas terribles. Hay muchas cosas que se ignoran en la iglesia, que no se saben y deberían de saberse. Hay muchas cosas que en la iglesia muchas personas solamente saben hasta donde les interesa saber y lo demás no lo quieren saber. No saber lo que debería saberse. Y algo que es crucial en nuestros tiempos hoy es que cada adventista del séptimo día hoy debería de estarse preparando con temor y temblor para recibir al Señor, porque la venida está cerca. Esto que pasó con la pandemia no es cualquier cosa. Fue a nivel mundial, es una señal tremenda que indica que Cristo viene. Y si creen que esto ya pasó y que ya todo va a volver a la normalidad y va a pasar, se equivocan. Dice que la misma Biblia nos enseña a nosotros que las cosas irán de mal en peor, la maldad aumentará y las cosas se irán presentando como la mujer que tiene dolores de parto, que irán cada vez en aumento y en aumento hasta que venga el fin. Número 2, otro tipo de ignorancia, saber mal lo que se sabe. Saber mal lo que se sabe, lo que decía este sacerdote. Muchos hacen, le piden a la Virgen y esto, porque no lo saben mal. No se trata de pedirle a la Virgen, a los santos que haga milagros, pero ellos así se les enseñó y lo saben mal. Han sido engañados, han sido llevados por otro camino y así se les ha enseñado de generación en generación. Saber mal lo que se sabe, igual dentro de nuestra iglesia adventista pasa así. Hay personas que saben mal las cosas que se saben de la misma iglesia. Un ejemplo claro en nuestro tiempo hoy. Hay personas hoy en la iglesia adventista queriendo defender el movimiento LGTB, cuando la misma Biblia nos enseña a nosotros que eso es un pecado. Y cuando el Espíritu Profecía dice que nosotros debemos llamar al pecado por su nombre. Y todo lo conjugan en el asunto de que Dios nos ama a todos por igual y que quien predica lo contrario es un fariseo. Déjenme decirle una cosa. Dios nos ama a todos por igual, pero Dios no tolera el pecado. Y si tú quieres que Dios te ame, que Dios te perdone y que Dios camine contigo, tú tienes que dejar todo lo que Dios ha tachado como malo y ponerte en las manos de Dios haciendo las cosas correctamente. Jamás Dios va a aceptar la homosexualidad, jamás Dios va a aceptar un movimiento de esa magnitud por una simple razón. Él lo condena en las Escrituras y dice claramente que no entrarán en el reino de los cielos, a menos que se arrepientan, dejen de hacer eso y vuelvan a Dios. Por eso dice ahí saber mal lo que se sabe. Hay muchos adventistas así, creyendo también que en asuntos de que puedo vivir en la iglesia los sábados, pero saliendo de la iglesia soy otra persona, me pongo cadenas, me pongo collares, me pongo joyería, vivo como el mundo, voy al cine, hago todo lo que el mundo hace, pero el sábado yo vengo y lo guardo y se acabó. Saber mal lo que se sabe. Saber mal lo que se sabe. Y número 3, saber lo que no debería saberse. Como nos encanta el chisme. Saber lo que no debería saberse. Cuando se pone en disciplina una persona es porque cometió una falta en la iglesia. Ahí andan averiguando a ver qué fue lo que hizo, qué fue, por qué, qué pasó, qué te importa. Eso no te compete a ti. Ora por él, visítalo y anímalo para que se mantenga fiel dentro de la iglesia, porque no se le está corriendo. Se está ayudando a que mejore su vida espiritual. Pero no sabemos las cosas que deberíamos de saber. Pero sí sabemos lo que no debería de saberse. Averiguamos la vida de los demás para condenarlos, para señalarlos, pero no sabemos lo que deberíamos de saber. Saber lo que no debería saberse. Hay muchos muchachos hoy en día que están metidos en drogas, en alcohol, se están metiendo incluso en asuntos satánicos porque como no saben qué es, quieren averiguar qué es y andan emocionados por saber más de esto, más de aquello, pero las cosas que deberían de saber no las saben.
Esas tres clases de personas las tenemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia existen también. Y qué triste, porque la ignorancia es un mal tremendo. Es un mal que lastima y que daña a todos en general. Y vamos a seguir viéndolo a continuación. Vean esta cita del Espíritu de Profecía. Quiero que la entiendan, porque esto no solamente pasa en la iglesia adventista. Dice: miles de hombres que ministran en un púlpito, que predican, que dan misa en un púlpito, carecen de las cualidades esenciales de la mente y del carácter, porque no se aplican al estudio de las Escrituras. Otra vez, miles de hombres que ministran en el púlpito carecen de las cualidades esenciales de la mente y del carácter, es decir, no han sido convertidos, no está el Espíritu Santo obrando en ellos, no obran por el poder de Dios y la voluntad de Dios, sino obran bajo su propio juicio, por una simple razón: porque no estudian las Sagradas Escrituras. Se conforman con un conocimiento superficial. Con lo que tengo basta. Un conocimiento superficial de las verdades que están llenas de ricas profundidades de significado. Imagínense si se llenaran esos hombres que predican del Espíritu Santo y del conocimiento de la Biblia. ¿A cuántas personas no habrían cambiado ya? ¿A cuántos no habrían alcanzado ya? ¿A cuántas personas no habrían transformado ya en el nombre de Dios? Dice: y prefieren seguir así, perdiendo mucho en todo sentido, porque su vida la están perdiendo. Más bien, dice, que buscar diligentemente el tesoro oculto. Pero así predican, así se presentan ante la iglesia. Juan capítulo 5, versículo 39. Si tienen sus Biblias, véanlo en su Biblia. Escudriñenlo en la Biblia, compárenlo en la Biblia. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Hay que leer las Escrituras, escudriñalas, porque ahí puedes encontrar el camino a la vida eterna. Y ellas son, dice Jesús, las que dan testimonio de mí. Así que si tú eres un seguidor de Cristo Jesús, tú eres un aférrimo cristiano, tú, para saber de Jesús, para poder saber lo que Dios pide, tú tienes que ir a la Biblia, porque son las que dan testimonio de Cristo Jesús. No un hombre, no un sacerdote, no un pastor, no un líder religioso. La Biblia. El pastor y el sacerdote te deben orientar y guiar en el estudio de la Biblia para encontrar lo que dice allí. Y no deben de llevarla por otro lado, sacarla de contexto, modificarla para poder hacer que diga lo que ellos practican o dicen. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. Un líder solamente es un guía. Es alguien que ha sido puesto para ayudarte a comprender mejor las Escrituras y a llevarte a Cristo Jesús. Por eso se les llama pastor, ministro, obispo, sacerdote. Vean esto, para que ustedes vayan entendiendo mejor. Las encíclicas Espíritu Paráclitos de Benedicto XV dice lo siguiente: formulamos el voto de que todos se dejen influenciar y fortalecer por la suavidad de las Sagradas Escrituras, a fin de llegar a un conocimiento perfecto de Jesucristo. Autorizamos, decía él, la lectura piadosa y la meditación asidua de las Escrituras divinas. Benedicto XV era un papa en la Iglesia Católica, fue un papa, y en una de sus encíclicas él escribió esto: formulamos el voto de que todos se dejen influenciar y fortalecer por la suavidad de las Sagradas Escrituras, no por lo que dice la iglesia, no por lo que dice un sacerdote, no por lo que dice el Papa, sino por lo que dice las Sagradas Escrituras. Tenga presente esto, dice ahí él, a fin de llegar a un conocimiento perfecto de Jesucristo. ¿Tú quieres conocer perfectamente a Cristo Jesús y lo que pide? Ahí está, en las Sagradas Escrituras. Y luego dice: autorizamos la lectura piadosa y la meditación asidua en las Sagradas Escrituras divinas. Pero no la leen. Tienen la Biblia como un talismán allá a un lado, como si fuera un amuleto. Solo lo abren y lo ponen allí como creyendo que algo va a ocurrir si la Biblia está abierta. Algunos le ponen su rosario en medio de la Biblia, creyendo que eso le va a dar más poder todavía. O repiten algún salmo. Cuando abren la Biblia, repiten un salmo creyendo que solo con repetirlo ya las cosas cambian. No.
La Biblia, las Sagradas Escrituras, tú tienes que adquirir ese conocimiento, entenderlas, comprenderlas para ponerlas en práctica. La Biblia dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y si tú no haces lo que dice la palabra de Dios, entonces ¿cómo puedes decir que eres un cristiano? Vean lo que dice. Las Escrituras, el cardenal Guibo decía, las Escrituras son las depositarias de la palabra de Dios. Y si tú dices que sigues a Dios, que eres un seguidor de Dios, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no lees las Sagradas Escrituras? ¿Por qué permites que te sigan viendo la cara y que te sigan engañando? Vean lo que decía San Agustín, y estoy mencionando puros autores católicos. San Agustín decía, lean las Sagradas Escrituras, porque en ella encontrarán todo lo que deben practicar. ¿En dónde? ¿En el catecismo? No. ¿En dónde tienes que leer para saber lo que tienes que practicar? Dice él, en las Sagradas Escrituras, porque en ella encontrarán todo lo que deben practicar y lo que se debe evitar. Lean, porque es más dulce que la miel, está mencionando las palabras de David, y dice, y más nutritiva que cualquier otro alimento. San Agustín, él tenía claro que todos dentro de la iglesia tenían que leer las Escrituras para saber lo que se tenía que hacer y lo que se debía evitar y quitar, pero no se hace. En vez de eso, se siguen creyendo que lo que otro dice, lo que un hombre dice, por una investidura, por una credencial, por un estatus religioso, por un liderazgo, etcétera, pero no lo que dice la Escritura. Hay más, no solamente ellos hablaban de esto. Por ejemplo, Pablo VI decía, es necesario un retorno a la Biblia. ¿Por qué? Porque todo se estaba saliendo de control en aquel entonces, se hacían cosas perversas, cosas que no tenían sentido con la religión. Y Pablo VI dijo, es necesario un retorno a la Biblia. Juan 23 decía también, desconocer el libro sagrado es un hecho imperdonable. Desconocer el libro sagrado es un hecho imperdonable, y no es nada más que lo tengas en la mano. Hoy, por ejemplo, hay muchos políticos que levantan la Biblia y en el nombre de Dios y levantan la Biblia, pero ni siquiera saben qué dice la Biblia, porque si supieran lo que dice la Biblia, caerían de rodillas y pedirían perdón por estar levantando la Biblia y usando el nombre de Dios en vano. Cualquiera puede tener la Biblia en su mano. Es más, en Estados Unidos antes la Biblia se utilizaba en los juicios para decir y prometer que se diría la verdad. Oye, a la gente les interesa si les ponen el libro o no. No tiene ningún valor para ellos. La Biblia tiene un poder tremendo cuando tú abres la Biblia y adquieres ese conocimiento. Cuando tú lo lees, y nadie puede engañarte de ninguna manera. Concilio Vaticano II, en una de sus encíclicas, dice, fácil acceso se dio en aquel entonces a las Sagradas Escrituras, debe ser provisto para todos, porque antes se prohibía el acceso a las Sagradas Escrituras a los miembros de la iglesia. Solamente los líderes religiosos y los reyes y aquellos gobernantes podían tener acceso a las Escrituras, y aún cuando se leía las Escrituras en el templo, se leía en latín para que el pueblo no entendiera, porque decían que nadie era digno de poder entender eso. Y cuando se leía las Escrituras, se le daba, el sacerdote le daba la espalda al pueblo, porque no era digno de recibir ese mensaje. Se leía en latín, la gente no entendía, pero el Señor utilizó a muchas personas para que esto cambiara. Vino la Reforma. De hecho, las Biblias en aquel entonces los valdenses cuidaron de que no fueran quemadas. Y el conocimiento bíblico que tenemos hoy es increíble, es tremendo. Gracias a Dios que preservó eso, y la Biblia sigue desde hace mucho tiempo vigente hasta el día de hoy y no se ha perdido. Y dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y lo ha demostrado Dios a través del tiempo. Seguimos teniendo su palabra en nuestras manos, el problema es que no lo leemos. Vean lo que decía Cicerón. Nada perturba tanto la vida humana como la ignorancia del bien y del mal. Otra vez, nada perturba tanto la vida humana como la ignorancia del bien y del mal. ¿Y cómo sabemos qué cosa es el bien y qué es el mal? ¿Por nuestra propia capacidad intelectual? No. Por eso hoy en día las cosas que fueron creadas buenas se les toma como malo, y a lo malo hoy se le llama bueno.
porque no se ha entendido el concepto. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, entendemos qué cosa es el bien y qué es el mal. Logramos comprender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo recto y qué es lo inadecuado. Todas las normas, principios y valores están puestos en la Biblia, de ahí fueron tomados, no de un libro de sociología. El libro de sociología tomó de allí todo. Las leyes que existen hoy en el mundo fueron tomadas de allí, de la palabra de nuestro Dios. Pero no queremos hacer eso. Hay muchas personas que presumen de ser muy sabios o creen que lo saben todo y desechan la palabra de Dios, desechan el conocimiento de Dios. Y cuando se les presenta un mensaje contrario a lo que ellos tienen, se enojan, se molestan. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Es presumir de que sabemos más que otros. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no es para que la gente se vea o crea que sabemos, sino al contrario, para instarlos a ellos a que adquieran el conocimiento real de la palabra de nuestro Dios. Cuando tú te burlas y te mofas de otra religión, otra denominación religiosa, por ser ignorante, por no conocer, y tú crees que sabes más que ellos, y te pones a debatir buscando a ver quién gana o quién tiene la razón, estás demostrando que estás en ignorancia. Porque el primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Y nosotros como cristianos no estamos para andar presumiendo lo que sabemos. Estamos para compartir lo que sabemos, para que otros puedan ser salvos y puedan venir a los pies de Cristo Jesús. Pero burlándote no vas a conseguir nada. Usando el sarcasmo y memes no vas a conseguir nada. Al contrario, los vas a alejar, vas a hacer que se molesten y se van a sentir humillados por ti y te van a despreciar. Por lo tanto, si tú tienes conocimiento y Dios te ha dado sabiduría, compártelo para gloria de Dios, para que otros puedan entender y puedan aplicarse también a las cosas que Dios pide. Pablo a la iglesia de Corintios les decía lo siguiente: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio, según este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. En otras palabras, lo que Pablo le estaba diciendo es: saca de tu cabeza todo lo que el mundo te ha enseñado. Saca de tu cabeza todo el conocimiento banal que tienes en tu cabeza y cállate, quédate callado, no hables, hazte ignorante, haz que no sabes nada, vacíalo para poder llegar a ser sabio. Versículo 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en su propia astucia. Nadie es más sabio que Dios y nadie puede usar la sabiduría de este mundo para contrarrestar lo que Dios ha escrito. Nadie puede justificarse a través de su propia sabiduría, a través de su propio conocimiento delante de Dios, porque el Señor dice: prende a los sabios en su propia astucia. El versículo 20 dice: y otra vez, el Señor conoce que los pensamientos de los sabios son vanos. Vanos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa de la que tenemos que tener cuidado, y lo acabo de mencionar hace un momento, es esto. A mí me llamó la atención esta cita. Dice: la burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. Otra vez, la burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. La persona que se burla de alguien que le quiere transmitir un conocimiento para su salvación demuestra que es un ignorante y que está acomplejado, que no sabe más qué hacer y está enredado y no tiene palabras y no puede más debatir contra ese asunto. ¿Por qué? Porque no sabe nada. Y para poderse sentir mejor y sentirse sabio, se burla. Por lo tanto, la burla debe ser hecha a un lado. La burla jamás debe funcionar en este asunto. Hay personas a las que se les ha predicado el evangelio. Hay personas a las que se les ha presentado el mensaje, incluso el mensaje que pusimos del sacerdote. Y algunos se burlan, se ríen, se mofan y te critican, te condenan, te señalan. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado en la forma en la que nosotros hablamos, nos expresamos e incluso que recibimos y atendemos a otros que no tienen nuestra misma fe e ideología. Apología de Sócrates:
Platón siempre decía, solo sé que no sé nada. Y al saber que no sé nada, algo sé, porque sé que no sé nada. No somos sabios, no somos nada, no sabemos nada, no entendemos nada. Pero el único que nos puede capacitar es Dios a través de su palabra, y podemos llegar a saber algo que es mucho más valioso que cualquier cosa, y es los pasos para nuestra salvación. Si te preocupa tu salvación, si te preocupa la vida eterna, si te preocupa el asunto de morir, si te preocupa el asunto de perdición, si te preocupa el asunto de pecado, las Sagradas Escrituras está todo lo referente a este tema para que nosotros podamos ser sabios en ello y poder ser salvos. La ignorancia por sí sola encaja. Todos aquellos que son ignorantes siempre se van a encajar bien, se van a llevar bien, van a actuar de la misma forma, van a funcionar de la misma manera. Pero jamás la sabiduría con la ignorancia podrán encajar como normalmente se espera que se haga. La ignorancia, decía Galileo Galilei, la ignorancia es la madre de la maldad y de todos los demás vicios. Otra vez, la ignorancia es la madre de la maldad. Toda la maldad que existe en el mundo es gracias a la ignorancia de la palabra de nuestro Dios. Es gracias a ignorar todos los principios que Dios ha establecido, sus normas, sus valores. Cuando eso se hace a un lado, entonces la maldad y los vicios predominan en este mundo. Por eso decía Galileo Galilei, la ignorancia es la madre de la maldad y de todos los demás vicios. Y no solo eso, somos víctimas de esto mismo. La ignorancia del ciudadano es la victoria de los tiranos. Cuando alguien ve que una persona no tiene conocimiento real de ciertas cosas, se aprovechan de ellos. Hay mucha gente que vive estafando, hay mucha gente que vive lastimando, que vive aplastando a sus prójimos, a sus semejantes. ¿Por qué? Porque no conoce, porque no tiene idea. Una ocasión una persona en el banco, por no saber utilizar el cajero electrónico, la robaron. Le robaron su dinero. Fue a alguien, se le acercó, le pidió ayuda para que fuera a sacar su dinero, a retirar su dinero de su tarjeta. Esta persona se presentó como alguien amable, fue y le dijo que no había dinero, que no tenía nada, y le demostró en la pantalla que no tenía ningún peso, cuando ya el dinero estaba por salir, y le quitó su dinero a la señora. Le robó su dinero. Por eso debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Nuestros hijos hoy en día, nuestros muchachos hoy en día son inteligentes, manejan la mejor tecnología, y nosotros nos estamos quedando atrás, y a veces permitimos que nuestros hijos vayan un paso adelante cuando eso no debería ser. No debemos ser ignorantes, no deberíamos ser ignorantes. Martin Luther King decía, nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera, es decir, aquellas personas que dicen, sí, yo, pero no quiero el conocimiento, yo sí soy, no conozco, prefiero estar así, yo así soy, pero no conozco, no tengo ni idea, pero pues a mí no me importa, yo así vivo tranquilo, así no pasa nada. Y la estupidez concienzuda, decía él, Martin Luther King. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia. Judas, el penúltimo libro de la Biblia, el Nuevo Testamento, en el versículo 10, porque no tiene capítulo, en el versículo 10 habla de una serie de personas que se infiltraron dentro del pueblo de Dios, de la iglesia, y dice lo siguiente de ellos, dice, pero estos maldicen lo que no conocen, es decir, no tienen el conocimiento real de Dios, y con lo que hacen y dicen maldicen las cosas de Dios, maldicen las cosas que no conocen, y en lo que conocen por instinto natural, es decir, lo que porque allá se enteraron o porque ya lo traen por un instinto, lo lograron aprender, se corrompen, dice, como bestias brutas. Como bestias brutas. ¿Sabes lo que es una bestia bruta? Una mula. Una mula es una bestia bruta, un animal que no entiende razones. Yo una vez monté un animal de esos y me tiró. Un animal que no entiende, que se enterca, que por más que uno le diga o le pegue, así la pueda sacudir, no hace caso. Bueno, así se corrompen este tipo de personas que menciona Judas, y son gente que no tienen el conocimiento real.
Así hay personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que por más que se les diga, se les predique y se les muestre, van a morir en su ley con lo poquito que saben. Hay personas que les estás diciendo que el cielo es azul y ellos te dicen que no, que el cielo es blanco. Tú le estás diciendo que no, que el cielo es azul y le pones la cara hacia arriba para que miren que el cielo es azul y te van a decir que no. Y van a morir en su ley diciendo que no es azul. Hay personas dentro de la iglesia así, que se entercan, y fuera de la iglesia también, que se les está diciendo no es así, no lo hagas así, y no, es que yo voy a morir así, yo así fui, así me educaron mis padres, es la religión que mis padres me dieron, yo no la voy a defraudar, no, es que cómo podemos salir de esta religión y aprender otra cosa, porque así hemos sido toda la vida, es lo que hemos creído, hemos aceptado, aunque se lo estén mostrando en las Sagradas Escrituras, no quieren entender. Son personas que han sido corrompidas por la ignorancia que tienen en su corazón por no leer las Escrituras, y dice que se comportan incluso como una mula, tercos, no quieren salir de eso. El ignorante, si calla, dice, será tenido por erudito y pasará por sabio si no abre los labios. En ocasiones Salomón entendió que era mejor callar y escuchar, pero no solamente escuchar, hay que comprobar y no ponerse al tú por tú a discutir y que esto allá y que lo otro con aquella persona, porque no vas a lograr nada. Y en vez de ser un erudito o un sabio, quedarás como un ignorante. Serás un ignorante. Por eso a veces hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar y hay que entender las cosas. Hay que escucharlo todo, retener lo bueno. Hay que analizar las cosas antes de tiempo, antes de tomar una postura y cerrarse a algo. En la iglesia incluso, Pablo a los romanos les decía a ellos de esta manera, ahí en el capítulo 11, versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos. El endurecimiento parcial vino a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, van a permanecer así por su arrogancia. Y Pablo le decía a los romanos, hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. La ignorancia nos hace arrogante, la ignorancia nos hace creer que somos más sabios que otros, más sabios que Dios mismo, rechazando incluso las cosas que nos pueden ayudar en nuestro beneficio y endurar nuestros corazones. Proverbios, Salomón también decía, hablando de la mujer, que es un símbolo también que representa a la iglesia, en capítulo 9, versículo 13, dice, la mujer insensata es alborotadora, simple e ignorante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Qué es una mujer virtuosa? Una mujer virtuosa es una mujer que tiene conocimiento, una mujer que es guiada por Dios, por el Espíritu Santo, pero una mujer insensata, que es alborotadora, pleitista, una mujer que no le interesa destruir su hogar, es una mujer simple e ignorante, dice el proverbista, perdón. Igual en el capítulo 12, versículo 1, hablando de la disciplina eclesiástica, hablando de nuestros hijos, dice, el que ama la disciplina, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. Aquella persona que tú le hablas, la reprendes, le llevas un mensaje para que entienda que está haciendo mal, buscas disciplinarlo a través de lo que dice la Escritura y no la quiere, la aborrece, no la ama, es una persona ignorante, no es sabia, porque una persona sabia escucha, calla, entiende, analiza su vida y vuelve a Dios y busca a Dios con todo su corazón. Una persona que es ignorante va a pelear, una persona que es ignorante va a insultar, va a ofender, va a usar palabras que no tienen nada que ver con el cristianismo, te va a atacar, va a buscar tu mal, pero jamás va a querer aceptar, comprender, analizar, comprobar. Ese es un sabio. Si tú, alguna ocasión, llámese católico o cualquier denominación religiosa, alguien te muestra que estás viviendo en error a través de las Sagradas Escrituras y lo desprecias, lo desechas, lo insultas, lo atacas, incluso buscas su mal, mucho cuidado, estás condenando tu propia vida y estás demostrando que eres un ignorante.
estás demostrando que de Dios no tienes ni el más mínimo conocimiento. Pero si tú escuchas, pero si tú atiendes a ese llamado, si tú atiendes a esa voz, si tú abres la Biblia y comparas, si tú comprendes ese mensaje y tú ves que lo que dice la Escritura es correcto con eso, y tú doblas tus rodillas ante Dios y te doblegas ante Dios y enmudeces y pides perdón al Señor, vuelves a Dios y haces lo correcto delante de Dios, demuestras que eres sabio, demuestras que aceptas la disciplina, la reprensión y que eres una persona que realmente busca la sabiduría y no que le gusta vivir en ignorancia y seguir haciendo las cosas por ignorancia. Timoteo, Pablo mismo, en 1 Timoteo, capítulo 3, hablando de la dirección de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, Pablo le decía a Timoteo, ahí en el versículo 5, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No cualquiera puede ser dirigente de iglesia. Yo lo decía la otra vez, que algunos me decían, oye pastor, pero hay sacerdotes, nunca se casaron, estos sacerdotes viven en celibato, no se quieren casar, es su norma eclesiástica. Bueno, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice aquel que no sabe gobernar su propia casa, alguien que no está casado, que no sabe dirigir a su esposa y a sus hijos, no puede ser dirigente en la iglesia de Dios. Dice, para ser dirigente en la iglesia de Dios debe saber gobernar su casa para poder dirigir la iglesia. Y no solamente dice eso, el versículo 6 también dice, no un neófito, alguien que está comenzando, alguien que está aprendiendo, alguien que está empezando, no puede dirigir la iglesia, para que no se envanezca, se crea más que otro y caiga en la condenación del diablo. Es un instrumento de Satanás en la iglesia. Un neófito, un principiante, alguien que todavía ignora muchas cosas de la iglesia, alguien que todavía no tiene el conocimiento correcto de las cosas de Dios. Una ocasión uno de mis maestros le dijo a un compañero de clases, gracias neófito. Este compañero ni siquiera sabía lo que significaba la palabra neófito y se volteó y le dijo al maestro, gracias su excelencia. Y fue causa de risa en aquel momento porque este hombrecito no tenía ni idea de lo que significaba eso. Un neófito, un principiante, alguien que se acaba de convertir, alguien que acaba de comenzar a seguir algo, a creer algo, a aceptar algo, pero que no tiene todo el conocimiento completo. En el Espíritu Profecía hay unas citas que quiero compartir para ir terminando este tema. Dice lo siguiente, hay caminos que parecen derecho al hombre, mas su salida son caminos de muerte. Proverbios 16:25. Y quiero que preste mucha atención a esto. La ignorancia no disculpa el error ni el pecado. Así que aquellos que dicen, yo no quiero saber más de la Biblia porque no quiero ser condenado en el juicio, no quiero ser juzgado por todo el conocimiento que sé. Pero escuchen esto, la ignorancia no disculpa el error ni el pecado. Así que si tú crees que vivir en ignorancia te va a librar del juicio, estás equivocado. La ignorancia no disculpa ni error ni pecado cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. No, yo me quedo así con mi religión, con lo que sé. Cuando tienes la oportunidad de conocer lo que Dios pide en la Biblia y se te está mostrando y lo niegas, mucho cuidado con eso. Estás condenando tu propia vida. Cuando se tiene, dice allí, toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Tomemos el caso de un hombre que estando de viaje llega a un punto donde arrancan varios caminos en direcciones indicadas en un poste. Si no se fija en este y escoge el camino que mejor le parezca, por sincero que sea, es más que probable que errara el rumbo. En otras palabras, llegas a donde hay muchos caminos y está el poste y no sabes a dónde ir, por muy buena gente que seas, por muy inteligente que seas, por muy digno, dichoso que tú te sientas, vas a errar el camino. Por eso dice allí que por muy sincero que sea, es más que probable que errará el rumbo. Eso dice el Espíritu Profecía. También esta gema que dice, Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús, haciendo qué cosas poseeré la vida eterna, el Señor los remitió a las Sagradas Escrituras. No les dijo de su propia voz, le dijo qué dicen las Sagradas Escrituras. Vean lo que le pregunta.
¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La ignorancia, dice allí, no excusará ni a jóvenes ni a viejos. Así que si crees que por qué ser jóvenes, no tengo tanto conocimiento o no hay ningún problema porque no leo, no me gusta leer, ni estudiar, ni tomar las cosas en serio, también estás condenando tu propia vida. La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios. Escuche esto, pues tiene a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen ser. O sea, si te gusta seguir lo que dice tu sacerdote o tu pastor nada más y no vas a la Biblia, te estás condenando tú mismo. La salvación de nuestras almas está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las santas escrituras. No hay para ningún lado para dónde hacerse. Tú tienes que leer las escrituras por tu propia cuenta, escudriñarla, comértela, saber qué dice, entender lo que dice por tu propia cuenta, no por lo que dice el pastor, el sacerdote, la monjita, etc. Dice, por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. En otras palabras, tienes la Biblia en tus manos, tienes ese manual, tienes ese mapa en tus manos que te indica todo lo que tienes que hacer para la vida eterna y llegar al cielo, para ser salvo. Si te pierdes, es porque tú mismo decidiste ser ignorante de las cosas de Dios. Es porque tú mismo tomaste la decisión de no escuchar, de no entender, de no buscar por ti mismo, porque tú decidiste confiar en hombres más que en Dios, porque tú decidiste escuchar a tu sacerdote, a tu pastor, antes de ver lo que dice la palabra de Dios. Así que nadie va a ser excusado por la ignorancia de sus vidas el día que venga el juicio sobre cada uno de nosotros. Piensa qué es lo que tú quieres para tu vida. Karl Popper, por ejemplo, decía: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Esa es la verdadera ignorancia. No solamente es no tener el conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlo. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y tú sabes que tienes que ir a la Biblia para poder entender, que tú tienes que ir a la Biblia para poder tener el conocimiento y ser salvo. Pero si no lo aceptas, si no lo quieres, tú mismo te estás condenando en la ignorancia. Sabio no es el que lo sabe todo, sino el que busca aprender más cada día. Ignorante no solo es el falto de conocimiento, sino el que cree saber todo y no necesita adquirir más conocimiento. Hermanos queridos, tenemos que buscar nuestra salvación con temor y temblor. Necesitamos buscar la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Y solo eso lo podremos obtener a través del estudio de las Escrituras. Dios no quiere un pueblo ignorante. Dios no ha llamado a un pueblo que ignore su palabra. Dios tiene un pueblo y quiere un pueblo que sea sabio en su palabra, que entienda, que comprenda y que no solamente sea oidora, sino que también sea hacedora de las palabras de nuestro Dios. Que el Señor te guarde, que el Señor te cuide y que entiendas y comprendas que es necesario que adquiramos el conocimiento real de su palabra para poder ser salvos. Que Dios te bendiga.